No son los mejores, pero sí son mis favoritos. Hablamos de los 5 porteros más interesantes de Qatar 2022. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo que quería hacer, que ya os anuncié que iba a intentar hacer una serie de vídeos hablando un poquito de los jugadores que más me habían gustado. Insisto en que no son los mejores, no responden a ningún baremo, simplemente es que me han gustado más, me han llamado la atención por razones diversas y creo que es bastante interesante el poder sacar estos nombres a relucir, poder charlar un poquito de ellos y que debatamos un poquito en los comentarios. Así que vamos a hablar de esos 5 porteros, 5 guardametas que a mí me han llamado la atención en este Mundial de Qatar 2022. Es un Mundial que por diferentes circunstancias lo cierto es que ha hecho que se note muchísimo la posición del portero. Es verdad que yo no soy un gran especialista a la hora de analizarlos, pero sí que me ha entusiasmado en algún momento alguna participación, incluso alguna sorpresa con respecto a las alineaciones. Y bueno, siempre es buen momento un mundial para conocer nuevos porteros, conocer nuevas facetas dentro de esos porteros, después de haberlos visto a lo mejor en su liga particular, en su club. Yo creo que verlos con la selección a un nivel mayor normalmente nos da otro tipo de situaciones que también son convenientes de evaluar. Así que de primeras eso, vamos a hablar ya de esos top 5 porteros. Antes os invito a suscribiros, os invito a dejar también en comentarios los que para vosotros son los mejores porteros del torneo, los que más os han gustado, los que os han llamado la atención, opinar sobre los míos, lo que queráis, siempre con respeto y siempre con la sensación de que, bueno, al final hay tantas opiniones como miradas y en ese sentido creo que tenemos que convivir y respetar lo que los demás piensan. Vamos a intentar hablar un poquito de estos 5 porteros elegidos por mí. Ya digo, no son los mejores, no responden a nada objetivo, es completamente subjetivo, es mi visión desde lo que han sido los 64 partidos que yo he visto. Y es cierto que la mayoría de ellos han llegado bastante lejos en este Mundial de Qatar 2022, pero hay algún caso que os puede llamar la atención o que puede chocar un poquito más. Vamos con el primero. Para mí es el portero del Mundial, para mí es el portero que más ha llamado la atención por su nivel, por su capacidad bajo los palos, por su precisión incluso también en los penaltis. Creo que es un portero que además tiene capacidad como para dar el salto competitivo a una liga mayor. Creo que Dominik Livakovic se ha convertido en uno de los grandes nombres de este Mundial de Qatar 2022. Primero porque ha formado parte y ha sido clave dentro de una Croacia que ha seguido compitiendo con muchísimo valor. Creo que sigue haciendo muy buen trabajo esa Croacia y que una de las claves, una de las partes importantísimas ha sido Dominik Livakovic. Obviamente sus paradas han sido claves no solo para llegar muchas veces al final del partido vivos y poder forzar esa tanda de penaltis, lo hemos visto en 2 fases, creo que realmente eso ha sido esencial para valorar lo que ha sido Croacia en este Mundial y por supuesto sus actuaciones han sido importantísimas para poder llegar a ser lo que ha sido esta selección. Hay que decir que Dominik Livakovic es un futbolista de 27 años, nacido en Zadar, Croacia. Zadar es una localidad precisamente importante, precisamente conocida por Luka Modric y obviamente también hay que decir que Livakovic está en el Dinamo Zagreb, el equipo de donde salió también el propio Luka Modric. Hay que decir que Livakovic ya está recibiendo ofertas, es cierto que es un portero que lleva bastante tiempo en el Dinamo de Zagreb, que es un portero surgido en su cantera, que es un portero que está haciendo muy buen recorrido dentro del club de Zagreb, uno de los más grandes, quizá el más grande de Croacia junto con el Hajduk Split. Y me da la sensación de que a pesar de que está muy a gusto, a pesar de que ya no es un niño, 28 años, 27, 28 años, creo que el salto competitivo es ahora o nunca. Es verdad que se está hablando de varios clubes, entre ellos el que más fuerza tiene o el que parece estar sonando mucho es el Bayern de Múnich, que además se ha lesionado Manuel Neuer y puede que no vaya a jugar en toda esta temporada en lo que queda, creo que ha sido esquiando. Lo cierto es que ya se está hablando de varios porteros, uno de ellos es la perla del Mundial, para mí es el mejor portero del Mundial, ya digo, por lo tanto hay que hablar de Livakovic, hay que hablar de este portero y veremos si en enero tenemos que hablar también de él
por si ha llegado algún club puntero dentro del fútbol europeo. Vamos con el siguiente. Obviamente hay que hablar también de Emi Martínez, hay que hablar del Dibu, hay que hablar de este portero argentino que con sus paradas ha sido uno de los grandes protagonistas dentro de la selección argentina de Lionel Scaloni. Creo que realmente es un portero que ya venía demostrando desde hace bastante tiempo su eficacia, su capacidad también desde la línea de gol en el punto de penalti. Yo creo que realmente es un portero que consigue ser importante para su equipo, sobre todo en esos lanzamientos de penaltis, no solo en tandas, sino también con su club, con el Aston Villa lo hemos visto también ser importante en esa parte, ¿no?, del juego en la que se puede dar una situación de inestabilidad a raíz de que te marcan un penalti. Yo creo que Emi en ese sentido tiene muchísimo oficio, sabe cómo controlar la situación, controla los nervios, es un jugador que lleva al límite al delantero. En ese sentido creo que también juega un poco su papel, ese juego mental que muchas veces hemos visto en los porteros. No es nuevo ni mucho menos con Emi Martínez, lo hemos visto con otros muchísimos ejemplos. A mí se me viene a la cabeza, sin ir más lejos, Jerzy Dudek, ¿no? Recordemos en esa final. Yo creo que es un portero que obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es verdad que lo han nombrado mejor portero del torneo. Yo no lo tengo tan claro. Creo que la eficacia de Livakovic ha sido más definitiva que la de Emi Martínez. A pesar de eso, sí que creo que es uno de los grandes porteros de Qatar 2022. Sí que pienso que su rendimiento ha sido muy muy efectivo para que Argentina llegara donde llegó y sobre todo para que se llevara esa tanda de penaltis ante Francia. Creo que eso no lo puede dudar nadie. Más allá del acierto que tuvieron los compañeros a la hora de meter esos penaltis, creo que Emi Martínez fue clave, ¿no? Impidiendo que entraran esos... Bueno, ese primer penalti, porque es cierto que el segundo fue Tchouaméni el que la echó fuera. Pero teniendo en cuenta sobre todo ese peso psicológico dentro de la tanda de penaltis, cómo domina la situación el argentino, cómo lleva muchas veces hasta el delirio al lanzador, al propio árbitro, yo creo que realmente Emi Martínez es un personaje clave dentro de el papel de Argentina y el papel de la campeona del mundo a lo largo de todo su recorrido. Por lo tanto, creo que era de ley hablar de Emi Martínez. Hay que hablar también de Yassine Bonu. Es cierto que es un portero que a mí me deja dudas en la fase de grupos. No es un portero que resalte demasiado. De hecho, hay un partido en el que es suplente por problemas gastrointestinales justo antes del partido. De hecho, salió, oyó el himno y luego salió su compañero. Un portero de 31 años, un portero que parece también estar en las puertas de poder dar un salto competitivo mayor. Está ahora mismo en el Sevilla, un club con el que ya ha ganado títulos, con el que probablemente estemos viendo un gran nivel temporada tras temporada, pero es verdad que quizá sí que esté para un pasito más, para un escalón mayor. Estamos hablando de un portero con muchísimas garantías, va bien por alto, va bien por bajo, es un portero muy grande que también en los penaltis puede ser eficiente, como hemos llegado a ver, y obviamente estamos hablando de un portero de unas garantías enormes. Estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundial sin ninguna duda, y un portero que ha mantenido también a Marruecos en el sitio, ha mantenido a Marruecos pudiendo competir partido a partido, sobre todo en este mundial en el que la selección africana ha sido capaz de sorprender a todo el mundo, no solo con su mecánica defensiva, sino también con ese pasito adelante ofensivo que vimos ya desde el partido de Portugal y que también vimos en esa semifinal. Creo que Bono es un portero bastante capaz, muy completo y un portero con unas dimensiones físicas deslumbrantes, que se hace muy muy grande en esa portería, que realmente es muy difícil marcarle goles. Y estamos hablando de un portero que yo creo que sí que puede dar ese pasito adelante en su carrera. Probablemente sea para un equipo que le pueda alinear como titular. Obviamente tenemos que pensar en clubes importantes, más importantes que el Sevilla, y que tengan la portería vacía. Eso no va a ser fácil. Se oía también el Bayern de Múnich, se llegó a oír incluso el Real Madrid como portero suplente, cosa que yo veo muy muy difícil. Así que, bueno, veremos qué mercado le espera a Bono y veremos qué futuro le espera al portero marroquí. Hay que hablar también, y tenía ganas de hablar de Andries Noppert, ya he dicho desde el principio. No me parece que sean los 5 mejores por baremos ni por objetividad.
Pero Andries Noppert a mí me ha sorprendido gratamente. Primero porque era un portero que había visto muy poco. Había visto algún partido de liga de Heerenveen, un portero que generalmente era titular en el club de la ciudad en la que nació. Un portero que tenía relativa importancia dentro de su club, pero que era semi desconocido en la selección. No había debutado siquiera en partido oficial. Un portero que casi iba como tercera elección. Estaba Pasveer, estaba el propio Bislow. Había opciones por doquier para que Van Gaal se decidiera en la portería y al final el elegido fue Noppert. Algo que nos pilló a contrapié a muchos especialistas en fútbol internacional porque realmente lo habíamos visto muy poco. Yo creo que el partido que veo de Noppert será alguno que he visto de alguno de los equipos grandes en Países Bajos. Viene la Z, viene el PSV, viene el Ajax. Sí que he visto un par de partidos del Heerenveen, pero no por querer ver al Heerenveen. Y eso realmente me hace muy difícil tener controlado a este portero. Lo que ha demostrado ser un portero con muchas garantías, con muchas peculiaridades también. Es cierto que tiene esa locura a veces en alguno de los lances. Es un portero que debajo de los palos se siente seguro, es grande, tiene muchos reflejos y eso obviamente le convierte en un elemento importante dentro de un contexto de club. Un portero que ya tenía un rendimiento efectivo dentro del club, pero que en el paso adelante de la selección creo que ha sido más que notable. Realmente un portero que debutaba en un mundial, que dé el rendimiento que ha dado, incluso parando penaltis, incluso haciendo paradas importantísimas para seguir compitiendo, creo que es bastante llamativo. Es que estamos hablando de que creo que ha jugado solo 4 partidos en el mundial y han sido sus primeros 4 partidos en la selección. Es una auténtica pasada y sobre todo por los minutos jugados creo que ha dado mucha seguridad a su equipo. Incluso me da la sensación de que es un portero que podría haber sido mucho más importante si hubiera seguido en el Mundial. Creo que es un portero que hubiera dado muchas garantías a Países Bajos si el destino o si el camino de Países Bajos hubiera sido más grande, ¿no? Es verdad que en fase de grupos y en octavos ya se hablaba mucho de él, pero me da la sensación de que si hubiéramos continuado, pues no hubiéramos dejado de hablar de Noppert, un portero, ya digo, semi desconocido en la selección, pero bueno, semi-desconocido, no, totalmente desconocido y que realmente nos ha sorprendido a todos. No sé si dará un paso más allá, parece que el Ajax estaba tanteando el terreno, pero veremos si sigue en el Heerenveen o si quiere dar un paso más en su carrera, cosa que sería completamente lógica, dada su edad, ya lo hemos dicho, 28 añitos, y por supuesto yo creo que si da un paso adelante es ahora o nunca, porque ha hecho un rendimiento bastante bueno en el Mundial. Y bueno, el último ejemplo, el último portero que yo he querido destacar es Wojciech Szczesny, un portero polaco que yo creo que a ninguno nos pilla de locura que pudiera estar entre los 5, ¿no? Yo creo que ha hecho muy buen Mundial, más allá de que Polonia, para mí, haya jugado a muy poco o a nada. No me ha gustado nada Polonia, no me ha gustado lo que ha ofrecido la selección polaca, pero sí me ha gustado mucho su meta. Me ha gustado muchísimo la seguridad que ha aportado Szczesny en todos los partidos que le he visto. Creo que a sus 32 años es un portero mucho más maduro, mucho más interesante de lo que era hace 10. Y esto obviamente me da la posibilidad de decir que he visto una evolución interesante en un portero que quizá a veces sí que tenía esos fallos o esos errores, frutos de la inmadurez, frutos de la poca experiencia o de volverse un poquito loco cuando la situación se desmadraba, pero creo que Szczesny ahora es mejor portero de lo que era hace 5 o 6 temporadas. Creo que es un portero muy seguro, un portero que sigue al primer nivel con la Juventus, una Juventus que además no es la mejor que hemos visto en los últimos años y que probablemente ha necesitado más de Szczesny de lo que es habitual en la Vecchia Signora. Creo que su rendimiento además con Polonia es más que importante. Creo que si Polonia llega tan lejos en este mundial, esos octavos de final, es gracias a que Szczesny está en la portería. Si no, probablemente no hubieran llegado a tanto. No me ha gustado nada, como digo. Es verdad que Lewandowski consigue ese primer gol en los mundiales. Es verdad que hay actuaciones un poquito salteadas, ¿no? De algunos jugadores, de algunos minutos, momentos muy puntuales, pero el que de verdad destaca, creo, en esta selección es precisamente Szczesny y por eso lo tengo yo en este top 5. No sé qué opináis, no sé qué creéis. Aquí termina un poco
este baremo de top 5 de porteros del Mundial de Qatar. Ya os digo, me gustaría que dejarais en comentarios lo que vosotros opináis, vuestros 5 mejores porteros del torneo, los que creéis que me he olvidado. Sí me apetece que debatamos un poquito sobre esto. Vamos a subir más vídeos de este tipo, pero vamos a empezar por la portería, vamos a empezar por ese puesto de guardametas que creo que siempre tiene mucho que contar y mucho que decirnos y sobre todo mucho que evaluar de cara al futuro, porque los mundiales siempre tienen muchas cosas que dejarnos en el fútbol de clubes, sobre todo porque quedan 4 años hasta el siguiente y que pueden cambiar muchísimo las cosas en la vida de estos jugadores que han llamado tanto la atención en Qatar. Así que nada más. Suscribíos si no lo estáis ya, dadle a la campanita para enteraros de todo, el like por favor porque me ayuda muchísimo a posicionar los vídeos y por supuesto si queréis dejar un comentario estáis en vuestra casa. Así que nada más, no me entretengo más, muchas gracias por estar al otro lado.